Tengan ustedes muy buen día. Hoy es lunes 16 de noviembre del 2020 y vamos a tener nuestra reflexión. Ahora he estado haciendo bastantes reflexiones continuas y seguidas. Ha habido una buena cantidad de noticias que comentar relacionadas con la materia que estoy impartiendo, que es la de problemas contemporáneos del mundo, además de algunas otras series de detalles por cuestiones de las cámaras, el proceso de edición, también algunas cosas relacionadas con la situación de la didáctica en la historia, etcétera. Entonces, por eso ahora, después de un muy grande rato de no hacer prácticamente ninguna reflexión, pues ahora sí me he dado un poquito más a la tarea y el tiempo de hacerlas de manera más continua, de tal manera que ahora pues hasta diarias las estoy haciendo. El caso que nos ocupa el día de hoy es ahora por el hecho de que hemos terminado, ya no en la Ibero, en el caso de la Anáhuac, hemos terminado la primera parte del trío de diplomados que me hicieron el favor de aceptarme como parte del trabajo que había hecho en años anteriores del diplomado en Historia y Cultura de México. Nada más que las dos veces, me parece, que lo había dado antes que esta, se había presentado la situación de que era un temario bastante corto, nada más literalmente enfocado a un solo periodo de alrededor de 29, 28 sesiones de clase, y al momento de tener que explicar de una manera un poco más concreta y explícita lo que es el proceso y no solo los hechos y los acontecimientos de la historia, pues empezó a hacer evidente que el tiempo no era suficiente para poder explicar de manera eficiente, ¿sí? Y no nada más de los clásicos cursos superficiales, a dar lo que todo el mundo daba, ¿no? De hecho, la primera vez que yo comencé a dar clases en la Anáhuac fue por una invitación que me hizo mi queridísima colega, la doctora Carmina Ramírez Maya, porque ella ya estaba trabajando justamente allí en los diplomados, pero había tomado la decisión de cambiar su vida por completo e irse a vivir a España. Entonces ya tenía literalmente todo planeado, tenía todo preparado para dejar ya la docencia aquí en México, para empezar a, pues ahora sí que a venderlo todo y a mudarse y cambiar de vida por completo. Y esto pues implicaba dejar las cosas en orden, porque eso sí, siempre ha sido bien chambeadora, muy organizadita, muy responsable. Y no era extraño, no era la primera vez que cuando necesitaba ayuda o necesitaba que alguien la sustituyera, pues en cuanto le preguntaban si había alguien que pudiera cubrir su espacio y pudiera cubrir su lugar. Y esto pues siempre ha sido un halago, porque ella siempre ha sido bien entregada y bien chambeadora. Siempre que le preguntan, pero no hay alguien que tú nos pudieras recomendar para que quedara en tu lugar, pero que fuera tan eficiente o que fuera tan responsable como tú. Y prácticamente en todas las ocasiones cuando se daba esta situación, pues siempre salía mi nombre, ¿no? Entonces no fue la excepción en esta ocasión, y me indicó que me refiriera a la licenciada Marta Kutolenka para dar un diplomado. De hecho, ni siquiera el diplomado, era dar un tema
del diplomado el de Historia y Cultura de México, acá en la Anáhuac. Y en este caso el módulo que correspondía, pues era el diplomado que habíamos tomado juntos, el de México, su tiempo de nacer. Y pues a sabiendas de que manejábamos exactamente lo mismo, pues había la confianza de que se iba a cumplir con lo que se requería, ¿no? Entonces ya hablé yo con la licenciada Marta Kutolenk, que fue la primera vez que la conocí, un pan de Dios, muy amable, muy atenta, sí, un poquito angustiada, obviamente, de saber, pues es que yo no quiero que se vaya Carmina, pero pues bueno, ya son decisiones en las que yo no me puedo meter. Y pues siempre con la duda de, bueno, vienes recomendado, y me han hablado muy bien de ti, y pues eso siempre es un compromiso enorme, ¿no? Cubrir las expectativas, cuando además dicen que tú te vas a desempeñar en un muy alto nivel. Pero bueno, pues ahora sí que ya eso es lo de casa, no tiene nada de extraño, y pues a lo que venimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el calendario? ¿Cuál es el temario? ¿Dónde se dan las clases? En aquel entonces no se daba exactamente en la Anáhuac. Yo tenía la duda porque nunca había ido en conciencia, nunca había ido físicamente a las instalaciones del campus de la Universidad Anáhuac, lo que se conoce como el campus norte, el que se encuentra arriba de allá de la zona de Tecamachalco. Y pues literalmente la vez que nos pusimos de acuerdo, me dijo que tenía que hablar con una persona que era la encargada como del el área mayor, la que coordina todo, que por mí estaba contratado, pero que sí había que hablar con otra persona, debía tener la última entrevista para darme un visto bueno, porque también es importante ubicar que pues la fama que entre nosotros tienen algunas instituciones universitarias privadas es que son un poquito estrictos en la cuestión, sobre todo del ámbito religioso, y ahí casi siempre el nombre que salía era de dos: la Universidad de Anáhuac y la de la Universidad Panamericana. Yo ya había dado en alguna ocasión previa un módulo justamente de un diplomado, pero este era como de historia antigua, allá en la Universidad Panamericana, y allá también no hubo ningún inconveniente. Ahí sí me recomendó más bien Julia Palacios, y el coordinador pues además era su primo. Me dijo, no, pues contrario a lo que suele decirse, aquí en los diplomados no hay absolutamente ningún problema. Lo único que sí se recomienda, y eso sí, es en general en todos lados, reitero que en este momento estoy hablando de la Panamericana, lo único que se recomienda es no tocar, a menos que vayas a ser absolutamente devoto y absolutamente favorable, no tocar el tema de la virginidad de la Virgen. Eso es lo único que me dijo. Pero pues como yo tenía que hablar de historia antigua, tenía que hablar de Grecia y de arte de Grecia, pues como que no aplicaba con nosotros. Entonces él mismo me dijo, no, ni te preocupes, no viene ni siquiera al caso. Pero sí me explico que sobre todo en el ámbito de la licenciatura y los posgrados, ahí sí eran un poquito más delicados para este tipo de cosas, porque además solían tomar los cursos muchos de los que serían como los numerarios, ¿sí? o gente ya comprometida con la causa religiosa, y que de repente estos son los que sí teniendo un poquito más de causa, o sí siendo un poquito más estrictos en la observancia religiosa, son los que de repente le generaban esa fama a la universidad, ¿no? Pero no hubo absolutamente ningún problema, pero sí comencé a distinguir el perfil de algunos chavos, otros ya más bien señores, con los que sí te vas dando cuenta que la tienes que llevar con cuidado, ¿no? Pero bueno, en esa ocasión pasó y ya no hubo absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces ya con esa experiencia pensé que a lo mejor iba a hacer algo similar. Ahora sí, ya en el caso de la Anáhuac, la propia Marta con la que platiqué, yo no tengo ninguna bronca, me dijo ella. Yo soy, creo, bastante tolerante, sí soy muy religiosa, sí soy muy creyente, pero pues aquí estamos hablando de cosas académicas y estamos hablando de cosas que pues, además se pueden comprobar, ¿no? Entonces, si yo en ese sentido no tengo ningún sentido, no tengo ningún inconveniente y no tengo ninguna indicación en contra. Entonces, tú con toda la confianza del mundo de los temas que
haya que hablar, nada más obviamente pues el cuidado del lenguaje, el perfil de tu gente, van a ser personas ya mayores de edad. Ahí de repente por ahí el caso de alguna joven o algún chavito que llegara a aparecer pues sería más bien excepcional, y chavito pues más bien hablando de alrededor de 30 años, ¿no? Y nada más, el único momento en el que me dijo, aquí sí hay que poner carita de que eres muy creyente, que eres muy religioso, fue durante esta entrevista. No recuerdo el nombre de la persona que me entrevistó, una señora ya grande, que todavía de repente por ahí, sobre todo en las comidas que se organizan cada fin de periodo, por ahí de repente me la llego a encontrar. Pero fuera de eso, no hubo más que sí referir, porque sí me hizo una pregunta explícita de si yo era creyente y qué opinaba del culto de la Virgen de Guadalupe. Fuera de eso, no hubo absolutamente ningún problema, ¿no? Entonces pues ya terminaron aceptándome. El inconveniente que remarcaba pues es que sí se me hizo lejos. Ya estaba acostumbrado a que se me hacía lejos la náhuatl, pues sí quedaba todavía un poquito más para allá el tener que llegar arriba de Tecamachalco, que ya se me hacía para mí como mi límite, casi el fin del mundo en cuestiones académicas. Pero pues bueno, chamba era chamba, ¿no? Pero ya al momento de que me confirmó el horario, me tocaba, me parece que los martes en la mañana o los jueves, creo que era en jueves. Y me dijo que no, por cuestiones operativas, la sede no iba a ser ahí me hicieron la entrevista, pero ella, ya es una costumbre que tuvo hasta hace poco tiempo, sobre todo ya que vino lo de la pandemia, de repente resultaba que tenía tantos grupos que pues evidentemente no cabían, no podía dar todas las clases que ella quisiera, no podía darlas físicamente, porque se le encimaban con otros grupos, porque no había salones suficientes, etcétera. Entonces ella es muy movida y se ponía a buscar otro espacio donde pudiera darse físicamente, o sea, literalmente alquilar algún espacio en alguna librería o en algún lugar donde supiera que tenían salones. Y pues eso nos llevó a que había una librería por allá por Prado Norte, arriba de donde se encuentra, me parece que actualmente el Giornale. Y no es cierto, en aquel entonces era una casa que estaba como a 2 locales de ahí, de donde estaba esta librería. Era la librería El Arca, ya me acordé, era la librería El Arca. Y como pues ahí también estaba todo lleno y tenía un grupo muy grande, si eran más o menos como unas 30 personas, pues no cabían. Entonces tomó la decisión de que en esta casa, que también tenía alguna relación con la gente de la náhuatl, en esta casa literalmente lo que hicieron fue adaptar el sótano, y ahí en la parte baja, ahí ponían las mesas, nos adaptaban ahí más o menos un pizarrón, y pues ya te ponían el proyector si lo necesitabas, y ahí es donde dabas la clase, ¿no? Ahí es donde empezamos, de ahí nos mantuvimos, creo que, de hecho sí fue solo en ese primer periodo que nos tocó tomar la clase ahí. Pues de hecho tenía que estacionarme en la calle, ¿no? Y allí me tocaron, me parece, como 6 sesiones, 8 sesiones más o menos, ¿no? Pero yo llegué única y exclusivamente pues a dar lo mío, ¿no? No conocía a nadie, no encontré a nadie conocido dentro del grupo, y efectivamente eran todas mujeres, el 100% señoras casadas, las más jovencitas de 40 años, pero fue muy, muy buena experiencia, ¿no? Entonces, pues además yo llegué a hablar exclusivamente de lo que a mí me incumbía, daba mi clase y me salía. Por supuesto, los primeros días sí llegamos a tener algunos problemas de entendimiento y comunicación en la parte técnica, porque pues yo decía, voy a necesitar un cañón. Sí, no te preocupes, ahí lo vas a tener. Pero el clásico que llegas y se me olvidó decirle que yo uso Mac, ¿no? Y además, pues su cañoncito sí ya estaba un poquito veterano. Entonces la bronca, yo siempre me preveía para esas situaciones. Ya llevaba mis cables alternos y todo, pero al momento de querer conectar al cañón que me dieron, que era un cañonzote inmenso, tal vez el más grande que me ha tocado,
pues era un cañón que ya tenía más de 10 años, ¿no? Y sabemos que en tecnología, cuando algún aparato tiene más de 10 años, pues ya va a tener alguna desventaja. Y sí, efectivamente la desventaja es que para el espacio, por más que se trataba de oscurecer, quedaba muy oscura la proyección cuando logramos hacerlo funcionar. Y el otro problema es el adaptador, porque evidentemente ya habían evolucionado los cables de conexión y pues tenía el cable, el del enchufe antiguo, que desde que yo lo vi, pues esa busque y busque, ¿y dónde está la entrada del VGA? ¿Y dónde está la entrada del VGA? Lo que pasa es que era el VGA el anterior. Entonces, aunque yo llevaba mi adaptador y llevaba mi cable, pues no había poder humano para conectarlo. Entonces la primera clase me la tuve que echar así, literalmente nada más con el pizarrón. Además, sí les llamó la atención que pues se emocionaron porque les iba a proyectar, cosa que tampoco era común. Todos llegaban y les daban clase frontal, sin apoyo tecnológico. Y cuando yo llego, me trato de conectar, nos tardamos un ratito, no pudimos hacer funcionar ese proyector. Ya me dijo Marta, híjole, pues bueno, para la siguiente tengo uno un poquito más reciente, pero pues no lo tengo aquí, pues te lo tendría listo para la semana que entra. No hay problema, hoy me aviento la clase tradicional, vamos a dar como si fuera nada más una introducción, ¿no? Y de hecho yo también tenía un cañón, pero no pensé que se fuera a presentar esta situación y pues ni modo, no lo llevaba cargando. Dije, ya seas tú o sea yo, para la siguiente yo ya me traigo de todas maneras el cañón y ya no nos quedamos sin proyectar. Yo para esas alturas del partido, pues sí, ya estaba acostumbrado a proyectar prácticamente el 100% del tiempo. Aún era la mayor parte de puro texto, pero ya era mucho más común que yo hiciera esto, ¿no? Les gustó bastante porque sí, tiene la muy buena costumbre Marta de estar bien al pendiente de su gente y bien al pendiente de sus maestros. Entonces hizo el sondeo de a ver qué habían opinado, les gustó bastante. Bueno, pues ya la llevamos de gane y pues ya me voy como hilo de media, ¿no? Ya terminé yo de dar mi curso, les gustó muchísimo, empezaron a aparecer poquito a poco las primeras fans. Y cuando terminé el curso, pues me hacen la pregunta, ¿no? Y bueno, ya para el siguiente módulo nos lo vas a dar tú. Y pues les dije, no, a mí nada más me mandaron llamar para el de Independencia y pues yo ya terminé mi labor con ustedes, ¿no? O sea, muchísimas gracias y pues a ver si en otro diplomado nos llegamos a ver. ¿Y quién es el que va a dar el siguiente módulo? Y, pues la verdad no tengo ni la más remota idea. Aquí yo nada más, pues como soy maestro de asignatura, yo me limito a que me digan, das clase de tal a tal día, tu tema es este y ya. O sea, yo no tengo nada que ver con la parte administrativa y pues desconozco. Aquí pues no me acordaba ni del nombre de Marta, ¿no? Pregúntenle a la coordinación. Pero estuvieron muy insistentes que, es que no sabemos quién nos va a dar, es que nos gustaría que siguieras tú. Y en aquel entonces, estoy hablando tal vez de más de 10 años. En aquel entonces a mí no me gustaba dar el tema de postindependencia. Tenía las nociones muy generales, pero así muy por encima. Además de que había ciertos temas que pues, nunca me han gustado, ¿no? Y cuando los tengo que dar, pues es porque no hay de otra y los doy lo más rápido posible. Hablar ya del periodo, por ejemplo, de Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez nada más no me entra. No me gusta. Prefiero mucho más Maximiliano. Y pues ahora sí que el periodo anterior a Benito Juárez y antes de Constitución del 57, de la cual también desconocía una gran cantidad de información, pues me limitaba a que pues a lo mejor te explico algo por ahí de Santana, por ahí te menciono tres cosas que sí me llamaban un poquito más la atención. El caso de la guerra México-Estados Unidos, pero pues también para de contar, ¿no? Yo ya no conozco más. Y después pues me voy enterando, me pregunta la propia Marta, híjole, es que el maestro que teníamos designado ya me dijo que no va a poder. ¿Tú no quieres darla? No, ahí sí, esa no es mi área, ese no es mi tema. Y pues la verdad no tengo tiempo además para poderte preparar y honestamente no me gusta el tema. ¿No podrías recomendarme a alguien? Híjole, pues déjame ver de este tema. Ahí sí, amigos, no tengo, ¿no?
que sean especialistas en esa área tan concretita. Entonces la que se me ocurrió fue Yukari Kawauchi, con la que también habíamos trabajado ya en la náhuatl. Ya compartíamos una parte de la información, o sea, la información sí la teníamos. El problema es que es una información muy superficial la que se da a nivel preparatorio, literalmente, porque dábamos el curso de Historia de México y ahí éramos como 5 o 6 maestros los que compartíamos toda la información. Por eso yo sabía que se podía dar, pero pues la número 1 para mí hubiera sido Carmina, que fue la que me mandó llamar a mí. La número 2, y así como ya muy estirado, porque sé que el tema tampoco es como su pasión, pues terminó siendo Yukari, ¿no? Entonces ya me puse de acuerdo con ella, me dijo que sí podía, ya ella se puso de acuerdo con Marta y se terminó aceptando. Pasó. Yo me olvidé por completo ya del diplomado, asumí que a lo mejor el año siguiente, si es que se volvió a abrir, me volvían a llamar para impartirlo. Y efectivamente, de hecho no fue el año siguiente, fue más o menos como a los 2 meses, que otra vez se contactó conmigo Marta Kutolengo y me dice, ¿sabes qué? Ya va a terminar el módulo, y pues ahora viene ya el tema de Porfiriato. Entonces quería saber si nos pudieras ayudar, porque ya sabemos que tú saliste muy bien evaluado y no tengo a nadie que me pueda dar la materia. Y pues bueno, aquí como afortunadamente el Porfiriato sí, ya es no es mi tema de especialización, pero conozco muchísimo más. Y hay ciertas partes del Porfiriato, pues que es así. Ahí ya me tocó trabajar en el archivo, fue parte de mi tesis de licenciatura. Entonces, pues los elementos básicos sí los tengo, sí los conozco, sí los domino y sí me gustan, ¿no? Pero dije, ahora le va, si es nada más de aquí a la Revolución, no, de hecho incluía ya el tema de Revolución, pero dije, no, el tema de Revolución pues, sí me llama la atención, sí lo he impartido y no me molesté del otro, pues por lo menos material tengo y tengo bastante para poder compartir. Entonces pues, sí, no hay problema, ¿no? Ya había dado, por supuesto, bastantes veces la materia de problemas contemporáneos de México y eso no significaba ningún inconveniente y pues no representaba absolutamente ningún problema. Entonces ya le dije que sí, y cuando regreso a impartir las clases aquí ya no nos tocó físicamente dar la clase en esta casa vieja, sino que ya no sé, y bueno, sí, me acuerdo que las últimas sesiones estaba tan, pues, no en condiciones deplorables, pero pues no tenía el mantenimiento adecuado, que sí la única vez que fui al baño en aquel lugar, pues sí, era una casa común y corriente, y pues los baños sin mantenimiento, pues sabemos que de repente las condiciones como que no son óptimas, ¿no? Entonces sí, olía feo, no había papel de baño, que además ya sabes, era el rollito puesto ahí nada más encima, y se tapaba, sí, las condiciones ya del flujo del agua pues tampoco eran como las mejores, ¿no? Entonces sí, esa queja, claro, era la más común, y pues Marta tuvo que buscar una alternativa. Pues sí cabemos, pero los servicios no son los adecuados. Entonces pues ya toma la decisión de que ahora nos mudamos arribita de la librería esta del Arca, y que era un espacio no como muy bonito, ¿no? Había demasiada luz, ahí era lo contrario, había demasiada luz, no cerraban bien las persianas, la pantalla quedaba chica en proporción al salón, porque eran salones, reitero, de muchas personas. Y pues bueno, ya nos tocó empezar a tomar las clases ahí, pero ya podíamos llegar al estacionamiento, podía llegar, eso era bien rico, llegar a desayunar por las mañanas primero a la cafetería, que era el Giornale, y ya de ahí hacer el tiempecito para subir a dar la clase, ¿no? Además, con la seguridad de que el carro ya no se quedaba en la calle, que ya me lo recibían ahí directamente en el ballet park. Entonces comienzo a dar ya el temario en adelante, de todo lo que tiene que ver ya de Porfiriato en adelante, y pues ahí haciendo las preguntas, ¿no? Y bueno, cómo les fue en el módulo anterior, y así como que empezaron medio a hacer caritas o a torcer los ojitos para arriba o a torcer la boquita,
Y bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo les fue con Yukari? No, pues pues es que sí es buena, pues ahí más o menos sí sabe, pero pero pues era como aburrida, sí, era como muy monotona, como que no, ella llegaba y se sentaba y exponía, ¿no? O se paraba y se quedaba fija, ¿no? Pues ahora sí que es mi amiga, yo la quiero mucho, sé que sabe, pero pues cada quien tiene su estilo de impartir las clases, ¿no? No, es que era muy diferente, ella pues casi nunca utilizaba proyector y pues llegaba y nos platicaba todo sin moverse y hablaba como en el mismo tono todo el tiempo, ¿no? Entonces pues yo ahí tratando de defenderla lo más que podía, pero ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, tanto Marta como yo, de la maldición del Octavio, ¿no? O sea, pobre de la persona, profesor o profesora, que le toque después de que yo pasé, porque prácticamente siempre van a terminar haciendo la comparación de es que él hablaba fuerte, es que él se apasiona, es que él se emociona, es que él nos involucra, es que él nos deja opinar, es que él siempre nos pone presentaciones, es que él siempre nos pone cachos de películas, que, o sea, siempre la comparación de, pero es que él era como más activo en ese sentido, ¿no? Y ahí sí, pues era lo que les trataba de explicar, ¿no? Y qué bueno que me echan estas flores, les agradezco mucho, pero pues también agarren la onda, ¿no? Que no todos los profesores exponemos de la misma manera. Esta es mi forma y qué bueno que les gustó, pero pues, tengan paciencia con los otros, ¿no? Va a haber gente que tenga mucho más conocimiento que yo, hay gente que se clava y se apasiona más que yo. Carmina era una de ellas, justamente. Y pues bueno, desgraciadamente para Yukari, ella ya no fue opción porque de hecho pues al momento de hacer la evaluación salió muy baja. Entonces por eso también me insistió mucho Marta, ya me lo confesó después de que no te insistí mucho porque Yukari sí podía con los siguientes temas, pero no les gustó y pues ni modo, ¿no? Por eso ya no va a poder regresar a dar cursos con nosotros, ¿no? Y ya, híjole. Entonces, afortunadamente pues me volvieron a llamar a mí y pues ya con un tema que sí me gustaba, ¿no? Terminamos por completo ya el resto del curso, porque no me ofrecieron que diera nada más porfiriato, sino que ya me lo eché de corrido, ahora sí que hasta llegar a época contemporánea, ¿no? Hasta donde podíamos llegar, porque lo único que no me gustaba era que, para mi gusto, era demasiado superficial, era una microembarrada de historia de México, no lo que a mí me gustaba. Y cuando tienes que cubrir el requisito, pues bueno, se da, ¿no? Estos son los temas que se tienen que mencionar. Existió López Portillo, gracias, bye, y luego existió de la Madrid, ¿no? Hasta ahí. Pero ponían mucha cara de interés, preguntaban dudas que podrían ser muy superficiales desde ciertos ángulos, pero porque había un real interés, y lo más interesante, ¿no? Por cuestiones de edad, resultaba que había personas que cuando evidentemente llegas de López Mateos en adelante, pues ellas ya habían empezado algunas nacían, otras, las de que eran más o menos de mi edad, otras pues literalmente ya se habían casado, ¿no? Ya habían tenido su primer hijo, las más grandes de edad. Ahí conocí la primera, sí, ahí conocí a la primera de 80 años, una señora que de hecho pues nada más fue a la primera sesión y ya no regresó, pero también ahí como que dije, ay, en la torre me van a empezar a tocar personas ya de bastante más edad, ¿no? Y ese es el otro reto también, de mantenerlos atentos y que no se sientan desplazados, pero tampoco meter la pata como para que digan esto no es cierto, esto no fue así, ¿no? Entonces fue una muy buena experiencia. Ahí como pude, le pedí no, eso ya fue para el siguiente curso, porque ya para la siguiente, cuando terminamos ese diplomado, me preguntó Marta, oye, se va a abrir otra vez el diplomado, lo podrías dar, pero ahora sí lo podrías dar desde el principio. Y el principio pues implicaba proceso de virreinato, ¿no? Y pues como hay que tocar el tema de conquista, dije, de aquí soy, órale, ese sí no te digo, para nada te digo que no. Y es muy curioso porque en aquellas épocas yo siempre trataba de dar una parte, por lo menos mínima, de lo que eran culturas prehispánicas, pero allí me especificaron claramente que ese tema no lo querían ver, ¿no? Y entonces, pues sí me llama la atención, ¿y por qué no quieren tocar nada? No, el curso va a ser de prehispánico,
pero sí necesito, ya sí muy amolado, una sesión introductoria para recordarles los que son las culturas indígenas de México, para que sepan literalmente pues cómo estaba el contexto antes de que llegaran los españoles. Pero insistieron mucho, no queremos que nos des prehispánico, queremos que nos dé nada más de la conquista en adelante, ¿no? Y algunas que decían, no, de conquista no queremos saber nada. Se me hizo un poco extraño, pero dije, pues va, ¿no? Ahora sí que me van a pagar y me van a dar el chance de explayarme, pues va, ¿no? Entonces pues ya comenzamos a dar los cursos. Ahí, como ya estábamos hablando de virreinato, pues le pedí a mi socio, a Luis González Arazúa, que me viniera a hablar de varias cosas de historia del arte, para que también lo empezaran a ubicar a él, para que también lo empezara a ubicar Marta. Y pues bueno, fue bastante notorio el que nos fue muy bien también en ese segundo diplomado. Y ya hay el único inconveniente es que, siendo diplomado, pues un solo profesor no puede dar toda la temática, ¿no? Entonces por eso también era otra parte del tratar de llevar a Luis, bueno, ya incluimos a alguien más para que pueda hablar de estos temas. Pero ya cuando llegamos al final del proceso de independencia, sí decirle a Marta, alguien que hable del tema de México postindependiente, ¿no? No recuerdo ni siquiera a quién fue al que invitaron. Regresamos y los mismos comentarios, no, pues sí estuvo bien, pero pues no eras tú, ¿no? Va, ya, nos lo echamos todo de corrido ahora sí. Viene el segundo curso se termina, viene un tercer curso. Ya para este tercer curso se inscribieron menos personas, hubo un bajón bastante fuerte, y esto implicó además que el espacio donde dábamos físicamente, resulta que lo querían hacer aulas más pequeñas, y sí nos tocó esa transición, y desgraciadamente pues ya los espacios quedaban muy chiquitos, ¿no? Entonces ya un grupo de 15 personas ya era demasiado para lo que se podía controlar. Pero sí ya comenzó a ser más evidente que, como yo además fui juntando más material, iba haciendo explicaciones un poquito más elaboradas y complejas, pues cada vez me alcanzaba menos el tiempo, ¿no? Y comentándolo con mi queridísima, porque ahí es donde la conocí por primera vez, Marquita Rincón, platicando, ella siempre llegaba muy temprano, en lo que yo estaba montando todo, pues platicábamos, y ella me decía, híjole, es que si hay un chorro de cosas que nos podrías explicar más, yo nunca he entendido esto, yo nunca he sabido del otro, pero yo le decía, desgraciadamente pues el tiempo no nos da, ¿no? Ahí la parte que quedó, pero justita como yo la requería, era la del porfiriato, pero lo demás lo teníamos que ver literalmente en embarrada. Y ella fue la que me hizo la sugerencia, oye, ¿no habría manera de solicitarle a Marta, ya para con nosotros no, pero más adelante, que se pudiera dar en más sesiones, o que se dividiera en más diplomados, porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero? Pues va, ¿no? Y a partir de esto yo comencé a sondear a Marta. Ya le pregunté directamente, oye, ¿qué chance habría? Déjame ver, me revisó. Con ella nunca es no definitivo. Es ver cómo se puede justificar. Mientras se pueda justificar académicamente, pues adelante, ¿no? Ya siempre está la búsqueda de nuevos cursos y diplomados que ofrecerle a sus señoras. Y el resultado fue primero el sí, para partirlo en dos. Me dijo, a ver, déjame ver, a lo mejor habría el chance de partirlo en más. ¿Tú lo podrías extender? No, pues o sea, yo te lo extiendo a una licenciatura si quieres, ¿no? Entonces yo me hice ilusiones. Para mí lo ideal habría sido 5 diplomados, pero ella después me dijo, no, ya 5 para como lo manejamos nosotros ya es demasiado. Entonces un máximo de 3 y queda. Lo adaptamos y efectivamente terminó quedando de esta manera. Incluso todavía me tocó por ahí dar otro cursito de estos en otra de las sedes, por ahí atrasito, no recuerdo ahorita el nombre de la calle, atrasito de donde está el Pantalón, allá en Santa Fe, y ahí es donde ya se tomó la decisión de dar también el otro curso. Y ahí pasó también otra cosa curiosa, porque ese grupo era un grupo muy difícil, era un grupo de señoras ya como muy viciado, que literalmente ya tenía un conjunto de no menos de 5 señoras que pues, se habían literalmente adueñado de los diplomados. Llegaban y se sentaban siempre en el mismo lugar,
pero ellas ya no se conformaban con el cafecito, ellas literalmente estaban haciendo su picnic. Y en su picnic ya llevaban frutita, ya llevaban verduritas, llevaban palomitas y todo el tiempo hable y hable y hable y hable. Pero afortunadamente, y ahí sí me hicieron la advertencia de, hasta la propia Marta me dijo, hay una señora que se llama así y esa sí le discute a todo el mundo. Y ella estaba dudosa de seguir con ese grupo porque tuvo una muy mala experiencia con una maestra a la que le contestaron muy feo, literalmente la trataron como la empleada y de plano le negaron algunas de las cosas que ella estaba explicando, decían que ellas que no era cierto porque ellas eran hijas de la Kikis Corcuera y ellas sabían que eso era mentira, ¿no? Y le dijeron de tal manera que la hicieron llorar y la otra le renunció a Marta. Entonces, ya cuando dicen esto, ay, en la torre, ¿qué onda con estas señoras, no? Y me dijo Marta, específicamente la líder, es una señora de estas características que se llama de esta manera, la famosa Manola, que ya todo el mundo la conocía en aquella época. Y en aquel tiempo fue cuando vino este huracán gruesísimo en el Pacífico que provocó que literalmente se quedara la gente atrapada en Cancún. No sé si ustedes lo recuerdan. No, digo en Cancún, no, en Acapulco. No sé si ustedes lo recuerdan, fue muy, muy, muy famoso ese caso. E incluso dentro del grupo había personas que se habían quedado justamente atrapadas, ¿no? Entonces, una de las que se quedaron atrapadas fue la famosa Manola. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que comenzó el curso y pues la dichosa Manola no aparecía, ¿no? Y todos así preocupados de que, ay, es que Manola está atorada, ay, y fueron como 3 semanas las que de plano no llegó, pero me llamó mucho la atención que le dejaban su espacio y respetaban su espacio. O sea, ahí es donde te dices, creo que sí es de un gran peso y una gran influencia, pero que tan bueno sea, quién sabe. Y cuando empiezas a distinguir otros liderazgos ahí medio negativos, sobre todo el caso de 2 señoras muy específicas, pero pues sigues la táctica, ¿no? Ya vas agarrando colmillo, vas agarrando experiencia y pues vamos a sondear si todos piensan de la misma manera y si todos están absolutamente de acuerdo. Y evidentemente no fue así, porque una de las que se integró por alguna razón tardó un poquito en llegar también. Ella no estaba atrapada en Acapulco, pero llegó un poquito tarde. Fue la misma Marta Rincón, ¿no? Entonces cuando me la encuentro, un día que llego temprano y está sentada allí, así como que, ¿qué onda, no? ¿Tú qué haces aquí? Digo, no, ¿tú qué haces aquí? ¿A poco tú estás dando también este diplomado? No, pues sí. Oye, qué buena onda, Y por ahí le comencé a comentar, oye, fíjate que me dijeron esto, lo otro. Y la propia Marta me dijo, sí es cierto. Es una señora así. Y ella ya había tenido una mala experiencia. Un día, que como ya llegó tarde, se llegó y pues como fue la primera, se sentó donde podía, ¿no? Pues llegaste primero, pues tienes derecho a escoger dónde te sientas. Y que ya después empezaron a llegar las demás y se le quedaban viendo feo y ella pues no pelaba, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que llegó alguna de estas otras señoras y hasta sí fue y le dijo directamente, es que este es el lugar de Manola. Y Martita sí tiene carácter y sí tiene genio, como para decir, bueno, ¿y ya llegó Manola? No, pues cuando llegue. Y de hecho yo llegué primero que ella, ¿no? Entonces las otras como que sí le hicieron cara de hija de su madre, no se va a querer mover. Y no se movió. Pero pues al final de cuentas otra no llegó, ¿no? Ya para cuando me tocó saber de esto, ya estaba sentada del otro lado. Me dijo, no, pues justamente me estoy sentando de este lado, que no me gusta porque quedo muy a la orilla y todo, pero yo lo que no quiero es tener broncas con señoras que sienten que son las dueñas de todo, ¿no? Y ya me comenzó a platicar, ella sí estuvo físicamente el día que hubo el problema, que hicieron llorar a la maestra. Estaba muy ofendida y muy enojada, porque dice, sí, fueron muy groseras con ella, fueron muy altaneras y pues eso no se vale, ¿no? Entonces para que tú también tomes tus previsiones. Afortunadamente cuando ya por fin llegó la famosa Manola, afortunadamente yo ya había empezado a ganarme al grupo y cuando esta se presenta, pues inmediatamente se distingue, ¿no? Era una señora grandota, de carácter, de voz fuerte, pero la primera vez
Pues le dicen otra, tú eres la famosa Manola, ¿verdad? Entonces nos da mucho gusto, tu gente te extrañó, tu gente quería que ya regresaras, porque te quieren mucho, bla, bla, bla. Entonces fue así como que darle su lugar, pero también decirle, ya te tengo ubicada. Y de repente cuando quería, es que esto, lo otro, es que eso ya lo dije, es que tal cosa, es que eso ya lo mencionamos. Entonces poquito a poco, es que tú eres la que no vino a las primeras clases, ¿verdad? Entonces poquito a poco comenzar a quitarle la autoridad de, pues tú no estuviste, pues no tienes por qué opinar de cosas que ya se dijeron o que ya se dieron, ¿no? Y afortunadamente con ella no hubo ningún problema, pero las otras, sobre todo una de ellas, que hubo alguna ocasión en donde ahí sí, de plano, yo sí la acusé con Marta, porque estábamos hablando, apenas iba a llegar el avión presidencial, ya se había hecho la petición, ya iba a llegar el avión presidencial, y pues les empecé a explicar, ¿no? Aquí el problema es tal, les empecé a dar una serie de detallitos, buenos días, con conocimiento de causa, y esta se puso luego al brinco, es que eso no es cierto, yo conozco perfectamente, y ese avión que está comprando, me parece que todavía estábamos con Calderón. Es que este avión que compró Calderón, ¿sabes qué? Perdón, pero no lo pidió Calderón. Ese avión se pidió desde Vicente Fox. Es que yo sé, yo conozco. Pues llegó un momento en el que ya se puso bastante grosera. ¿Tú de dónde sacas esa información? Del hangar presidencial. Porque yo conozco personalmente al encargado del hangar presidencial. Entonces yo no me estoy inventando las cosas, solo yo lo platiqué de viva voz, yo lo escuché de la explicación del coronel, era el coronel Bañuelos en aquel entonces, que es el encargado del hangar presidencial. Entonces, lo que salga en los periódicos, lo que digan, esos son puras especulaciones, y el día que gusten, podemos concertar una cita para que él les explique. Entonces ya la otra puso que decir, ups, ¿sí? Pero, o sea, las otras, pero esta todavía se puso al brinco. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo ridículo de la afirmación, ¿no? Es cuando ya te tumbaron tus argumentos, pero tú estás necio que no vas a perder. ¿Y qué tiene que lo diga el encargado del hangar presidencial? Pues estamos hablando del avión presidencial, ¿no? Creo que es la principal. Y ahí tú ya nada más ves como todas voltean y se le quedan viendo. Y esta se pone roja del coraje, de que ya se quemó. Pasaron 2-3 minutos, se paró y fue al baño. Y ya para las siguientes clases, como que ya no quería opinar. Como que, o sea, sí le terminé dando el zape, pero porque ya se manchó, ¿no? Y Martita y algunas de las demás, entre muertas de la risa y aplaudiendo, de qué bueno que la callaste, porque ya la respuesta sí llegó a ser, perdón que lo diga de esta manera, pero es que esta vieja ya es insoportable, ¿no? Hubo otra ocasión, me parece que fue un siguiente curso, sí, el final del siguiente curso, todavía en un salón aún más chiquito, había otra señora que también es de las consuetudinarias en estos cursos, que resulta que era tía, no sé si de la Alegona y de otra más por ahí, una señora ya más grande que ellas, a las que le tenían todavía más respeto y la veían más como su propia autoridad. La Manola ya no terminó esa parte del curso, y si hubo alguna por ahí que llegó a decir abiertamente, no fue ya con Calderón, creo que ya referían, porque ya se candidateaba por supuesto en aquel entonces a Peña Nieto, y sí se llegó a referir como estúpido, asesino de Peña Nieto, algo así. Y fue la única vez que sí me ha tocado ver que esta señora que estaba sentada hasta adelante, nada más levanta las cejitas, se voltea de, a ver, fulanita, por favor, no te expreses de esa manera frente al maestro, y respeta las instituciones, ¿no? Y ahí se fue el manazo que dices, ay, en la torre, o sea, pero digo, no fue nada contra mí, al contrario, fue defendiendo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y ya después la otra hasta tuvo que ofrecer disculpas, ¿no? Pero sí te das cuenta que es un grupo complicado, sí es un grupo difícil de manejar. Entonces, bajo esta situación, cuando termine el curso, sí le mencioné a Marta, pasaron estas situaciones, y la verdad, a fulana y perengana, de hecho todavía se le hice por teléfono, ni siquiera me esperé a que terminara el curso, sí le dije inmediatamente, pasó esta situación,
Y sabes qué, pues es una falta de respeto para el maestro, pero te aviso por si te llegan con el chisme y te llegan a llorar o te llegan a sacar alguna otra versión. No, ya conozco perfectamente cómo funcionan esas señoras y qué bueno que les pusiste un alto, y ya si para la siguiente se enojan y no se inscriben, muchísimo mejor por mí, mejor. Prefiero cerrar un grupo que tener el grupo malo. Y afortunadamente, pues bueno, se terminó con ese grupo. Pero ya comenzamos a plantear la posibilidad, además de dar otras opciones, ¿no? Porque me dicen, ¿hay alguna otra cosa que pudieras darnos? Y ahí ya se hizo el planteamiento de dar el diplomado de Historia y Cine, que tuvo bastante éxito y aceptación en el principio. Por alguna razón, conforme fue pasando el tiempo, y por distintas circunstancias ajenas, porque siempre me avisaban, ya no puedo seguir viniendo, hubo un problema en la casa, me estoy divorciando, y todos esos detallitos que hicieron que fueran saliendo. Empezamos con 30 inscritas, y al final, en la entrega de los diplomados, creo que se entregaron nada más 6, que fueron las que terminaron, las que realmente cubrieron hasta el final, ¿no? Y otros que yo sabía que estaban interesados en llevarlo, pero no podían llevarlo porque no podían en jueves, que era cuando se daba ese curso. Ese se daba en la Escuela de la Fe, allá en Lomas de los Virreyes, que también es una casa adaptada. Y allí el inconveniente fue que comenzaron a hacer una serie de restauraciones y remodelaciones, y parece ser, según nos dijo la propia Marta, el padrecito que quedó de encargado, pues como que le valió un cacahuate. Él quería utilizarlo para dar catecismo y quería utilizarlo como oficina, literalmente oficina burocrática, y no respetaban al momento de hacer ruido, dar su misa, porque adaptaron una capillita ahí mismo, y no respetaban si alguien tenía que dar clases, ¿no? Y pues uno pues también tiene que subir el volumen para poder exponer o explicar ciertas cosas, o si estábamos viendo películas que estábamos analizando, pues ni modo de dejarlo en el volumen más bajo, ¿no? Entonces ahí sí le dije a Marta, sabes que íbamos muy bien, pero ya es una molestia realmente tener que dar clases aquí. No habría chance de si lo abrimos. No, pues gente sí hay, interés sí hay, ¿no? Pero la verdad yo ya me siento incómodo impartiendo la clase aquí, ¿no? Vino ahí también una serie de circunstancias. Las partidas presupuestales ya no le alcanzaban para rentar en otros lugares. Desgraciadamente la librería del Arca cerró, cambiaron de dueños, se hicieron los espacios más chiquitos. Lo que era muy padre es que tenemos una pared completita para poder proyectar, y unas paredes en donde podías escribir directamente sobre la misma para poner los comentarios allí, hasta que un día llegamos y vemos Marta y yo que está pintado la pared. Quiero borrar y no se puede porque no habían utilizado marcadores de agua, sino habían utilizado marcadores permanentes de los Sterbrook. Entonces tuvimos que solicitar que nos hicieran la limpieza, pero ya con otros productos para poder limpiar. Y además resulta que a la misma hora que nosotros teníamos la clase, se les había ocurrido abrir una especie de guardería en el último de los salones, y sí era bastante molesto tener que estar exponiendo. Martita Rincón se debe acordar de esto, estar escuchando los chillidos o los gritos de los niños allá en el fondo. Y en una ocasión que de repente, ¡pum!, así se abre la puerta de trancazo, y un bebé, o sea, a lo mejor como de unos 2, 3 años máximo, paradito en la puerta, y que se nos quedaba viendo, y a cada ratito regresaba y volvía a abrir la puerta. Entonces pues sí le tuvimos que decir a Marta, sabes que no manches, o sea, solicitar que por favor tengan control sobre los niños. Y para acabar de rematar, en el salón de junto se les ocurrió dar clases de cocina. Entonces de repente estábamos dando la clase y empezaba a sonar la licuadora a lo bestia, o se oía que estaba por acá friendo las cebollas, y empezaba a llenarse todo el olor de la comida. Entonces pues decirle a Marta, ¿sabes qué? Esta ya no está siendo opción. Y luego cerraron el Arca, decidieron que iban a hacer otras cosas, y Marta dijo, ¿sabes qué? Desgraciadamente ya no. Los nuevos dueños no están interesados, no nos ponen atención, yo creo que ya no vamos a trabajar ahí. Con la Escuela de la Fe pasó lo mismo, y a partir de ese momento tomó la decisión que por lo menos estos cursos pues se iban a empezar a impartir en la Anáhuac, ya físicamente en el campus de la Anáhuac.
que también fue otro problema, porque había señoras que vivían alrededor de las zonas donde se impartían estos cursos, y pues desgraciadamente, muchas de ellas me lo llegaron a decir: ay, es que si se van a dar las clases allá arriba, yo no quiero subir hasta la náhuatl, o yo vengo aquí o no tomo los cursos. Le voy a decir a Marta, pues adelante, ¿no? O sea, tiene todo su derecho de expresar su opinión libremente en ese sentido, pero pues ahora sí que le estamos avisando, ¿no? No es que no queramos, pero ya las condiciones, por más que se les trataba de decir, y bueno, sí, es que los gritos de los niños, bueno, sí, es que la licuadora, pero yo quiero tomar clase aquí. Entonces lo valoramos. Marta dijo, pues ni modo, si esas señoras no se quieren inscribir, me va a doler en el alma porque son menos inscritos, pero al final de cuentas no se puede dar esas condiciones, porque también las que sí gustan, sí ponen atención, las que no faltan, pues también es una falta de respeto, ¿no? Que les lleguen a pintarrajear el pizarrón, que se oigan los gritos, que se oiga el ruido. Entonces ya decidió que en adelante la gran mayoría de esos cursos, los que se pudieran, y me iba a dar preferencia a mí, se impartieran ya en el campus de la náhuatl, y pues las que no se quisieran inscribir, pues gracias, bye, ¿no? Que le llegue. De esta manera comenzamos ya nuestra labor y nuestro trabajo en el campus de manera corrida. Allí fue la primera vez, sí, ahí fue la primera vez que se impartió el curso de Historia de México en 2 partes. El experimento primero fue en 2 partes, y ahí pasó una cosa muy curiosa. Había uno de los que tomaban los cursos, nuestro queridísimo don Mario, un señor ya él empezó con nosotros de 78 años, luego empezó a tomar todos, llegó a los 80, un señor de una voz impresionante, pero que también tenía problema, fumaba mucho, tenía el problema de que cuando le agarraba la tos, híjole, o sea, su tos se escuchaba en todo el edificio. Entonces, don Mario, ahí con también Tali, Broidman, Rosalind Chayo, mucha gente muy apreciada y muy querida. Ya empecé a identificar ahora sí que a los clientes, ¿no? Y ahí lo que pasó es que se juntó, pero con trabajos, se juntó el mínimo, y el que nos salvó fue don Mario, porque se había planteado primero que el curso fuera los martes, pero la mayoría de la gente decía pues que fuera en jueves, y don Mario, que era con el que se abría o se cerraba, don Mario decía, no, es que tiene que ser forzosamente en martes, y tiene que ser forzosamente en martes, si no, no puedo, no es que no quiera, yo no puedo los jueves. Entonces ya cuando le preguntó Marta para ver, me va a sentar a echar un café con él, le voy a lavar el cerebro y lo voy a convencer de que se pase. La razón por la que no quería tomar la clase los jueves es que porque todavía vivía su mamá, la señora tenía 99 años de edad, y él los jueves era el día que la iba a visitar. Esa era la razón por la que no quería tomar el curso en jueves, ¿no? Entonces sí se nos partió el corazón de, ay, la torre, pues a lo mejor se va a tener que cerrar el curso. Entonces yo nada más esperé a que Marta me dijera, sabes que ya se confirmó la cancelación, y me habla para decirme, no, al contrario, se confirma que sí se da el curso. ¿Lograste convencer a don Mario? Digo, don Mario te quiere tanto, y eso pues también se siente padre. Don Mario te quiere tanto que decidió cambiar el día de visita a su mamá y lo pasó para el miércoles, entonces ya va a poder los jueves, ¿no? Dije, híjole, pues ahora con mayor compromiso tener que impartir el curso, y con mayores ganas, ¿no? Entonces yo me eché la primera parte, la parte de juarismo se la asignaron a alguien más, y ahí pasó una cosa bien curiosa. Cuando yo me incorporo para comenzar a hablar ya del porfiriato, como siempre el primero que llegaba era don Mayo, y ya cuando empezamos a platicar, pues qué onda, cómo vieron, ya vienen bien truchas y bien preparados de lo de Juárez, y me dijo, ay Octavio, la verdad, yo a ti sí te tengo mucha confianza, honestamente el curso no me gustó. ¿Y por qué? ¿Qué inconveniente hubo? Pues es que prácticamente no hablamos de nada. ¿Cómo que no hablamos de nada? Tienen que haber hablado de constitución, liberalismo. De lo único que hablamos, porque ese era el tema de especialidad de este señor, de lo único que hablamos fue de la masonería en México. No hablamos absolutamente de nada más. Y sí me quedé de a 6 de, ¿le cae? Empiezan a llegar los demás, era un grupo ya muy pequeño, empiezan a llegar los demás, y básicamente el mismo comentario. También estaba doña... Ay, perdón señora, se me está olvidando ahorita su nombre, también ya descansa en paz.
una señora muy asidua a todos los diplomados y que literalmente ella también, como todos los diplomados conmigo, ella también llegó y me dijo exactamente lo mismo. Ay, se apellida Pérez Anieva. Se apellida Pérez Anieva. Perdón, doña, no recordar su nombre. Pero me dijo exactamente lo mismo. Una señora ya de 75, 76 años. Ella sí ya bastante más enferma. Varias veces ella llegó a tomar el curso con la enfermera junto. Inclusive pues medio dopada, ¿no? A veces sí se nos quedaba dormida. Pero es que ya los dolores y las molestias que tenía pues hacían que la llevaran prácticamente dopada para que aguantara las molestias, pero pues se nos estaba durmiendo. Y no por falta de interés, porque ella sí comentaba y sí participaba, todo. Lo chistoso del asunto es que ella además llevaba su iPad y sacaba sus fotos, y a veces en los descansos le subía el volumen para poner su música. Ella y la otra señora que mencioné, la que era la tía que regañó a las que se pusieron flamencas, es el ejemplo claro de que puedes tener más de 70 años de edad y no estar peleado con la tecnología. Esta otra señora de cabello completamente blanco, una señora muy bonita, que fue muy guapa en su juventud, y la ves siempre perfectamente arreglada y peinadita, eso sí, de cabello bien cortito. Y ella por allí le llega a sacar alguna fotografía con su computadora, con su iPad y con el celular tomando apuntes. Entonces, cada vez que me salen con que, ay, es que ya estoy muy viejo, no, es la actitud, no es la edad. Aquí el problema fue que evidentemente algo no funcionó, no jaló bien con el maestro anterior. Estoy platicando con ellos y en ese momento ante la puerta, tenía la puerta abierta, en ese momento aparece mi queridísima maestra Tali Broidman. Otro caso de los que pues a uno le llegan y te da mucho gusto siempre recordarla, porque ella, el primer día del primer curso en el que la conocí, ella se acercó terminando la clase, muy entusiasmada, le gustó muchísimo la clase y comenzó a hacerme una serie de preguntas. Oye, que tú vienes de la Ibero y tú le das a gente de comunicación. Resulta que ella fue de la generación con la que yo me empecé a llevar mucho. Allá la generación alrededor de los, ¿qué sería? 98, debe ser como generación 94, 98. Pero lo chistoso del asunto es que ella no me ubicaba a mí y yo tampoco la ubicaba a ella. Comenzamos a mencionar nombres, ¿no? Que si Carlos Hernández, que si fulano Mengano, y sí identificaba a todos, ¿no? Ella me empezaba a mencionar que si el More, que si Lupita, los colegas, los profesores con los que trabajamos, que si Samuel, y que no, pues sí, de que estudiaste ahí, sí estudiaste ahí, pero ¿por qué no tomaste ningún curso conmigo? Porque yo llegué a impartir hasta 6 cursos a gente de comunicación en aquellas épocas, y pues no, o sea, ya estaba de Dios que no nos teníamos que conocer en aquel entonces. Y me dijo además, pues yo terminé la carrera, sí la terminé, sí me titulé, pero pues me casé, empecé a tener mis hijos y me olvidé por completo de la academia. Y ella pues manifestaba un interés desmesurado. Ya me acordé, me preguntó, ya con esto ya me animé, sí quiero estudiar la maestría, pero quisiera saber que si tú me recomiendas estudiarla aquí mismo, por cuestiones de espacio, tiempo, etcétera. Pues ahora sí que nada más le daba tiempo de estudiar en la náhuatl, ¿no? El problema es que pues para ella tomar la maestría en la tarde ya le comprimía y le generaba muchos problemas, y pues yo en aquel entonces ya había tenido la experiencia. Marta me recomendó con la coordinadora de la maestría, que me invitó a impartir uno de los cursos, y ahí sí no fue tan bien, not so good. No por mí ni por la coordinadora, otra vez el mismo problema, que empezamos a detectar que estos rumores que mencionaban, que de repente había como cierta preferencia al alumno, pero ya una preferencia un poquito desmesurada, en donde literalmente se les trataba como clientes, ¿no? Y que ahí sí, ciertas personas de ese grupo que me tocó, definitivamente gente de mala vibra, mal plan, en serio. Y algunos otros que pues trataban de estirar la liga a su conveniencia, ¿no? Afortunadamente, por más grilla que trataron de hacer, la coordinadora se encargó de verificar todo este tipo de cosas. Los otros trataron de escalarlo, es decir, ya con la intención así directa de queremos que otra persona nos dé el curso, porque
no se está dando lo que quiere, etcétera, y pues se les comprobó, no señores, aquí se está dando lo que el temario dice. El temario estaba armado, pero con las patas, sí, estaba pésimamente mal estructurado, y pues se iba haciendo lo que, ahora sí que el texto legal dice, ¿no? Y que de repente, ay, es que hablar de estos temas, sí está interesante como para una o dos clases, pero no todo el tiempo. Y ahí, pues, la otra defender, perdón, pero aquí hay libertad de cátedra, ¿sí? Y aquí, pues ahora sí que si no les parece, adelante, se pueden dar de baja. Pero te dabas cuenta de que esta línea, a veces muy pretenciosa, es que nosotros estamos acostumbrados a llevar las clases en seminario y de platicar y reflexionar el ámbito profundo. Me parece perfecto, con mucho gusto. Nada más que me pueden explicar por qué no se puede hablar del descubrimiento de América, por decir un ejemplo. Es que todo el mundo sabe que fue el 12 de octubre de 1400. A ver, creo que no estamos entendiendo. Me tienen que ubicar primero los acontecimientos y para empezar a entender el marco contextual y después hagan toda la reflexión que quieran. Porque además se supone que están llevando materias como relacionadas con 4 áreas básicas. Entonces era filosofía, literatura, historia y no recuerdo cuál es el punto número 4. Entonces, desgraciadamente, algunas materias estaban acostumbrados a emitir su opinión, pero sin fundamento histórico. Y ahí sí se los demostré. Ahí sí les demostré. No pueden ustedes reflexionar sobre cierto tipo de acontecimientos si ni siquiera saben lo que significa. Si saben qué es lo que entienden por transustanciación, saben lo que significa el surgimiento de la modernidad, saben lo que son las discusiones teológicas que se va a aventar Martín Lutero. No tenían idea, pero querían hacer la reflexión profunda e intensa de lo que es el sentido del devenir filosófico. Muy payasos, pues. Afortunadamente, la que se puso las pilas fue la coordinadora y logró demostrar punto por punto, incluso ante la directora, que era la doctora Nora Ricalde, ante la directora, que ese grupo y esa generación en particular estaba ya muy ensoberbecido, y esto propiciado por algunos otros maestros. Uno de ellos es un nombre de un colega que no voy a mencionar, que yo lo conocí en la Ibero, y que literalmente grillaba para que ahí le dieran la mayor cantidad de materias, e inclusive nos enteramos después por labios de otras personas, nos enteramos que había gente que decía, ¿por qué no nos das tú toda la maestría? A mí me lo llegaron a decir en algún momento, pero pues la respuesta lógica es porque yo no soy especialista en todas las áreas, y una maestría debe de tener la mayor cantidad de variedad de profesores que expongan. No, decía, califíquenme bien. Yo las califico bien para que me den la otra materia. Me vuelven a calificar bien, yo las califico bien y me vuelven a dar. Y así, vámonos hasta que me den la mayor cantidad de materias posibles. Así se llegaba a manejar este señor con esa falta de profesionalismo. Y lo detectamos, afortunadamente. Lo detectamos, y esto implicó que cuando las otras se dieron cuenta de que ya no les iba a volver a tocar esta persona, también se llegó a dar la circunstancia por acá, en la subsede que se tenía en Toluca, estaba haciendo exactamente lo mismo, y pues se le detectó y ya no se le volvió a dar materia tanto en la maestría como en los diplomados, ¿no? Viendo cómo solía manejarse. Y la decisión, pues obviamente no les gustó, ¿verdad? Desgraciadamente, y eso es parte del funcionamiento de la vida, desgraciadamente, ahora sí que si nos preguntan en qué terminó el asunto, pues terminó en empate. ¿Por qué? Porque a pesar de que teníamos la razón y de que llegamos a demostrar, no es lo que yo diga, es lo que se demostró. Desgraciadamente, las decisiones a veces no dependen nada más de la justicia. Es lo que siempre tratamos de decirle a los chavos, prepárense para eso. Y a final de cuentas, terminaron los cursos. Hijo, yo todavía me acuerdo del examen final, cómo lloraron el día del examen final, porque ahí vieron que si me fagué los pantalones, me pidieron que les diera chance, que fuera piadoso, que mejor un trabajito. No, señores, lo dijimos desde el principio, y si ustedes se comprometieron a estudiar, van a cumplir. No estudiaron, pues perdón, pero no van a pasar, ¿no? Y ahí sí, qué buena onda eres, ahí sí, o sea, fue muy evidente que la gente estaba nada más para llevar las materias, punto. Desgraciadamente,
ahora sí que ya no me volvieron a invitar a volver a dar ese curso, pero la que pagó los platos rotos, desgraciadamente, fue la coordinadora. A la coordinadora ya después me enteré que también la traían entre ojos y le andaban buscando meter todas las piedritas, y luego todo adquirió sentido. O sea, a veces en algunas instituciones, ya también me pasó en otra institución aparte, donde te das cuenta que terminas metido en una vorágine de discusiones que no tienen nada que ver contigo, pero nada que ver contigo. Y tú puedes salir bien librado cuando haces bien tu trabajo, pero te das cuenta cómo al entorno lo terminan tronando. Y pues desgraciadamente el otro ya no volvió a dar clases, pero yo tampoco, y la coordinadora terminó despedida. Pero después se terminó confirmando, y Tali fue una de las que me dio las herramientas para poderlo confirmar, porque a su vez después aparecieron otras alumnas que incluso sí estaban tomando ya directamente la maestría en la propia institución, y pues empezaban a contrastar, ¿no? Una de ellas, mi queridísima Vicky Pérez Dayan, que ella pues estaba tomando y empezó a dejar tomar cursos conmigo. Yo le decía, ya no me quieres, ya me cambiaste por otro maestro. Me dice, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? No, el problema es que estoy llevando la maestría al mismo tiempo y pues ya se me limita muchísimo más tomar el curso, pero déjame te digo. Y ahí es en donde me terminé dando cuenta que pues nuestro trabajo no estaba tan mal hecho. Nos decía, es que lo que tú nos estás dando en estos diplomados es mucho más extenso, es muchísimo más profundo que lo que estamos viendo literalmente en la maestría. Me lo dijo ahí sí una persona que estaba tomando la maestría, y me mostró varios ejemplos de cómo había profesores muy buenos, había otros que eran nada más de nombre, y había otros que no cumplían con su labor y no cumplían con su trabajo, y que en ese sentido pues está muy disparejo, ¿no? Entonces, bajo estos lineamientos, ahí es cuando empiezas a tomar en consideración lo que algunos profesores nos enseñaron, lo que a nosotros nos dijo nuestro queridísimo doctor Alfonso Mendiola, ¿no? De lo que más se tiene que aprender a ejercitar cuando trabajas en historiografía es el criterio de pertinencia, para también, de repente, uno se clava tanto en lo suyo, que de repente empieza a perder la realidad de lo que está pasando alrededor. Y por eso, con ese criterio de pertinencia, tienes que aprender a revisar lo que está pasando alrededor y darte cuenta cuando lo estás regando, o percatarte, mira, no estoy tan mal, fíjate que no estoy tan loco, si hay algo que sí estoy haciendo bien. Y eso fue lo que nos ha permitido ver que problemas siempre los va a haber, pero en muchas ocasiones cuando tú trabajas con lo tuyo, cuando tú te comprometes y haces lo que tienes que hacer con tu gente, la gente lo va a entender, la mayoría, no todos. Y a veces la vida en ese sentido va a ser injusta, y por eso tenemos que aprender a forjar el carácter, y tenemos que aprender a blindarnos. Y es parte de la discusión que pasa con algunos alumnos de generaciones ya muchísimo más recientes, en donde nada les parece, todo les molesta, todo tiene que ser sin dolor, blandito, suavecito, inmediato, con gratificación inmediata, y cuando hay que trabajar, estudiar, ponerse las pilas, disciplinarse, etcétera, no lo quieren hacer. Varios de nosotros sí entendemos por qué pasan las cosas, ¿no? Pero también a veces puede llegar a ser sumamente frustrante que la gente no responda como debería por falta de carácter. Pero bueno, así de repente funcionan las cosas, y eso pues nos terminó llevando a continuar ya nada más completamente clavado en los diplomados, la extensión a los cursos como nosotros ya los identificamos y los conocemos. Y pues ahora sí, el curso de Historia de México partido en 3, ¿no? Que terminé ahora en este periodo de la primera parte del 2020, el primer curso ya extendido a 3 áreas, a 3 partes. Y que, olvidé, cierro con esto, lo que dijo Tali el día que se presentó en la puerta, Tali Broidman, esta misma chava que menciono, que se dio cuenta que ella sí quería seguir estudiando, ella quería estudiar específicamente historia. Después dejó ya de tomar los cursos con nosotros. ¿Por qué? Porque se metió justamente a estudiar la maestría en educación de la historia. Me parece que allá en la Casa LAM se tituló, y ahora ella es maestra y ella se dedica a dar cursos en este sentido. Me dio muchísimo gusto, pero muchísimo gusto, que también empezó a dar los cursos en línea, y uno de los que ella dio fue el curso de Historia de las Epidemias en México. Ella todavía se comunicó conmigo
para preguntarme dónde podía buscar algo más de información, y me dio muchísimo gusto ver cómo, empezando con la comunidad judía, la invitaron a dar estos cursos, y se nota que sí se clavó y sí le gustó el asunto. Entonces son de estas situaciones en las que dices, algo hiciste bien. Y la primera vez que me di cuenta el nivel de profundidad al que ya le había llegado parte de lo que yo les transmitía fue esa vez. Se para frente a la puerta, se me queda viendo y me dice, no sabes el gusto que me da verte. Pero con unas ganas que dices, ahí voy, pues yo qué hice, ¿no? Ya me acerco a saludarla, me da un abrazote y un besote, y se confirmó lo que me estaban diciendo sus otros compañeros, ¿no? Es que no tienes una idea de lo malo que fue el maestro anterior, que no nos enseñó absolutamente nada. Por eso te digo que te extrañé con todas mis fuerzas, porque el ejemplo de lo que no debe de ser un maestro fue el que vino después de ti, y que afortunadamente ya lo terminamos. El mejor día de clase fue la clase anterior, cuando nos dijo que ya terminaba y se despidió de nosotros. Entonces, desgraciadamente, ahora sí que lo malo fue que a mí me hicieron perder tiempo, no ellos, sino el otro profesor, porque como literalmente, y lo confirmé con el 100% de ese grupo, no hablaba de otra cosa que no fuera masones. O sea, si les mencionó a Benito Juárez, porque Benito Juárez era masón. Si les mencionó a Maximiliano, es porque Maximiliano era masón. Pero de lo demás, nada, absolutamente nada. Entonces yo literalmente es como si hubiera terminado la parte previa y nos hubiéramos ido de vacaciones, y como si ellos no hubieran podido leer o no hubieran podido ver ningún texto ni ningún auxiliar. Y literalmente, digo, lo único que se aprendieron es la influencia de la masonería en México, ¿no? Pero también como si fuera lo único. Ya se fue el otro inconveniente. Pero, ok, yo voy a retomar mi curso, pero si yo quería empezar con el día 1 de Porfirio Díaz, pues me va a tener que volver a echar para atrás y a explicarles la base mínima que necesitan saber de lo que no se les dio. Pues imagínense, no se les impartió nada de la última etapa de Santana, no se les impartió nada de Revolución de Ayutla, por supuesto no se les dijo nada de Constitución de 1857, por supuesto Benito Juárez en la medida de la masonería, lo mismo en el caso de la Guerra de Reforma, lo mismo en el caso del problema con Maximiliano en la segunda intervención francesa, por supuesto la misma situación para la República Restaurada, y ya para qué les digo de llegar a la etapa del Lerdo de Tejada, ¿no? O sea, literalmente es Lerdo Who, porque no tenía ni idea de lo que estaba mencionando. Eso, pues sí, se lo reporté a Marta. Me dijo, sí, ya me había dado cuenta, la evaluación es el peor evaluado de todos, y pues ya, también este maestro, gracias a ya no vuelve a entrar en los planes, ¿no? Pero eso implicó que para la siguiente, pues viniera la clásica pregunta de, oye, ¿y tú no nos puedes dar el tema de Benito Juárez? Que pues ya en el curso número 2 de esa primera generación, pues lo tuve que dar. Ya no hubo de otra, ¿no? Órale, a ponerme a estudiar, a poner a referir temáticas, a buscar videos, etcétera, para explicarles un tema que yo literalmente, salvo en los cursos muy superficiales, pues no había vuelto a tomar, ¿no? Y así es como se dio todo el proceso de la génesis de estos cursos, ya divididos en 3 segmentos sobre historia y cultura de México, y que ahora estamos comenzando la etapa número 2, ¿no? La segunda generación, que es esta generación que acabamos de terminar, el curso de el curso de conquista a independencia, y que ahora entramos en nuestro receso, nos volvemos a ver hasta el mes de febrero, y que pues también pidieron que si no podíamos tener alguna base de repaso. Les estoy empezando a repostear las clases grabadas previamente para que puedan empezar a repasar si quieren desde el inicio, y yo voy a estar haciendo algunos comentarios directamente aquí para reforzar la reflexión sobre lo que representaron esas temáticas vistos ya desde la globalidad de la historia de México. Entonces, todo esto comenzó, todo esto de dar los cursos, los diplomados partidos en 3, comenzó por lo que estábamos platicando aquí. Entonces, esa ha sido la reflexión de hoy, y pues nos vemos para la siguiente.